Veremos en esta ocasión lo que es algunos ejercicios de derivadas. Esta es la continuación del video anterior. En el video anterior habíamos resuelto dos ejercicios diferentes en el cual calculamos su derivada. En esta ocasión traemos otros dos ejercicios diferentes y en el cual aplicaremos algunas de las reglas de derivación. Así que comenzamos. Bien, tenemos por acá el ejercicio 3, ya que esta es la continuación del video anterior. Y nos dicen, dada la siguiente función, y nos dan esta función, y igual el número de e elevado a la 2x cubo más logaritmo base 3 de x, y nos piden que encontremos y'. Bien, lo que tenemos aquí es una función exponencial en el cual e está elevado a una función, en el cual su exponente es una función. Aquí nos están diciendo que y es una función y tenemos que tener cuidado en algo, o tenemos que fijarnos en algo. Cuando nos digan que y sea igual, tenemos que tener en cuenta que y siempre debe estar despejado, porque este y es lo mismo que decir f de x. Es lo mismo. Simplemente que es otra forma de escribirlo. Podemos escribir y o f de x, que es lo mismo. Son equivalentes. Pero tenemos que tener cuidado que en el caso que nos den de esta forma, que la y esté despejada. Porque si el caso no está despejada, tendríamos que aplicar un tipo de derivación llamada derivación implícita, en el cual tendríamos que derivar con respecto a x y manteniendo en cuenta la variable y. Pero esta no es la ocasión, ya que como podemos ver acá, la variable y está despejada. Y únicamente lo que nos toca encontrar es y', que es lo mismo que decir que esto es muy usual que se ocupe f' de x. Es lo mismo. Como hablamos de una función f de x, en el cual la función depende de x, entonces se puede escribir como y, entonces su derivada será y' o también f' de x. Entonces, en esta ocasión también ocuparemos la notación de prima, notación prima de la derivada. En el video anterior ocupamos la notación de Leibniz, pero en esta ocasión ocuparemos la notación prima. Entonces, esto solamente aclarándolo. Ahora sí, procederemos a resolver el ejercicio. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos qué tipo de función es. Tenemos una función exponencial, en el cual tenemos un número elevado a un exponente, en el cual el exponente es una función. Y para ello recordemos la regla. Si tenemos a, siendo a un número, elevado a la u, siendo u una función, u representa una función que es derivable en x. Entonces, su derivada va a ser igual a elevado a la u, pues, a elevado a la función, sobreescribir lo mismo, por el logaritmo natural de la base. En este caso, el logaritmo natural de la base, a, por la derivada de u. En este caso, la derivada del exponente. Como ocuparemos la notación prima, entonces dejaremos indicada la derivada como u'. Entonces, esta sería la derivada en cual tenemos un número o una base elevada a una función exponencial. Entonces, esta sería la derivada que tendríamos que ocupar en esta ocasión. Como en este caso sabemos que e es un número, entonces sería e elevado a la 2x cubo más logaritmo base 3 de x por el logaritmo natural de e. En este caso, al colocar logaritmo natural de e, ya que el logaritmo natural es la base, ya que el número es la base de los logaritmos naturales, por lo tanto, el logaritmo natural de e nos daría 1. Y la derivada, en este caso, sería la derivada del exponente, que sería 2x cubo más logaritmo base 3 de x. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar a continuación. Y nos queda de la siguiente manera. Y' va a ser igual a e elevado a la 2x cubo más logaritmo base 3 de x por logaritmo natural de e, la base. Como habíamos dicho, ya que el número es la base de los logaritmos naturales,
Entonces, por propiedades de los logaritmos, sabemos que un número en el logaritmo de la misma base, este es 1. Entonces, este lo podemos cancelar y multiplicado por la derivada del exponente. 2x cubo más logaritmo base 3 de x por la derivada. Bien, aquí ya quedaría expresada la regla de una base elevada a un exponente. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esto. Pero aquí tenemos que aplicar la regla de la suma. Si tenemos dos funciones, sean v más u, siendo v y u representando dos funciones derivables por la variable x, v más u', siendo dos funciones, entonces la derivada es v' más u'. Entonces aquí aplicando la distributiva, la propiedad distributiva, en el cual la derivada se reparte a cada término de la suma, quedándonos de la siguiente manera. Y igual e elevado a la 2x cubo más logaritmo base 3 de x. Como vemos, el logaritmo natural de e es 1, entonces lo omitimos y nos queda la derivada de 2x cubo más la derivada del logaritmo base 3 de x. Bien, aquí lo que vamos a aplicar aquí va a ser la regla de los exponentes, de bajar el exponente y restarle 1. Entonces nos quedaría 2 por 3, que son 6, y a 3 le quitamos 1, entonces nos quedaría x cuadrado, 6x cuadrado. Y aquí, en el logaritmo, tenemos que aplicar la regla de los logaritmos. Sabemos que logaritmo de cualquier base, en este caso vamos a agarrar de ejemplo logaritmo, la de base 3, porque es la que, con la que estamos trabajando, aunque en general la podemos representar por la base 10. Pero aquí vamos a dejarla como logaritmo base 3 porque es la que estamos aplicando aquí. Entonces, si tenemos logaritmo base 3 de u, siendo u una función derivable en x, entonces su derivada va a ser igual a u', la derivada de la función, dividido entre u por el logaritmo natural de la base del logaritmo. En este caso, la base del logaritmo es 3. Si aquí hubiera un logaritmo, si solo dijera logaritmo, entonces sería base 10. Entonces aquí colocaríamos logaritmo natural de 10. Si aquí fuera el logaritmo natural de u, entonces colocaríamos u' sobre u por logaritmo natural de e. ¿Y cuál es el logaritmo natural de e? Logaritmo natural de e es 1. Entonces, esto es únicamente porque estamos trabajando con logaritmo base 3, pero las reglas de aquí, cuando son diferentes bases de logaritmos, son lo mismo. Bien, y esto es lo que vamos a aplicar a continuación. Quedándonos y' es igual. Aquí nos queda igual. Aquí no vamos a realizar ninguna operación. E elevado a la 2x cubo más logaritmo base 3 de x. Aquí aplicamos la regla de bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. 2 por 3 son 6. Y habíamos dicho que 3 menos 1 es 2, entonces nos queda x cuadrado. Más, y aquí aplicamos la regla de los logaritmos. La derivada de u, en este caso la derivada de x, sobre x por el logaritmo natural de 3. Entonces, aquí lo único que nos quedaría restar es derivar x, en este caso la derivada de x es 1. Porque si hacemos la regla de los exponentes, si a 1 bajamos el 1 y le restamos 1 menos 1 es 0. X elevado a la 0 es 1. Entonces, de esta manera se demuestra que la derivada de x es 1. Y nos queda y' e elevada a la 2x cubo más logaritmo base 3 de x por 6x cuadrado más 1 sobre x logaritmo natural de 3. Hasta aquí podríamos dejar expresada nuestra respuesta o podríamos dejarla simplificada. Como sabemos que aquí estamos multiplicando, no tenemos que olvidar esto. Este término es lo que está multiplicando con este. Entonces lo que podemos hacer es dejar expresada en una sola fracción esta expresión. ¿Cómo? A este 6x cuadrado le vamos a agregar un entero y lo que vamos a hacer es sumar la fracción por el método de la carita feliz.
Este método lo habíamos visto en el video anterior, en el cual tuvimos que aplicar este método para sumar una fracción heterogénea y que es muy útil y que nos sirve porque lo hacemos de manera rápida. Vamos a recordar este método. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, multiplicamos numerador por denominador y denominador por numerador. Y al final multiplicamos denominador por denominador. Entonces, aquí es donde se forma la carita feliz y es por ello que se llama la regla de la carita feliz. Porque multiplicamos en cruz y multiplicamos al final los denominadores, quedándonos de la siguiente manera. 6x cuadrado por x logaritmo natural de 3 nos queda 6x cuadrado por logaritmo natural de 3. Aquí es donde nos faltó agregar esto. Aquí nos faltó agregar el x logaritmo natural de 3. Entonces nos quedaría 6x cubo por logaritmo natural de 3 más 1 sobre, porque al multiplicar 1 por 1 es 1. 1 por x logaritmo natural de 3 nos da x logaritmo natural de 3. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Aquí hubo un error, ya que aquí al momento de editar se olvidó de multiplicar esta parte. Pero al final nos quedaría de esta manera, aunque si dejamos la respuesta hasta este punto, si dejamos la respuesta hasta este punto, la respuesta se considera correcta. Aquí únicamente lo que queríamos era simplificar más la expresión, pero hasta este punto lo podemos dejar y esto se tomaría válido. Entonces, la derivada de esta función sería e elevado a la 2x cubo más logaritmo base 3 de x por 6x cuadrado más 1 sobre x logaritmo natural de 3. Bien, este ha sido el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Bien, y tenemos por acá el ejercicio 4. Nos dice, dada la siguiente función, f de x igual a arco secante de raíz cuadrada de x cuadrado más 1, nos dicen que encontremos f' de x. Aquí ya nos dan la función f de x. En la anterior nos habían dado y, que es lo mismo que f de x. Entonces nos dice f de x es igual a, tenemos una función trigonométrica inversa, arco secante, y tenemos el argumento. En este caso el argumento es el ángulo. Y nos piden que encontremos f' de x. En otras palabras, encuentre la derivada. Sabemos que f' de x es lo mismo que y'. Entonces, esto es solamente para aclaración de la notación. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero recordémonos que para derivar esta función, tenemos que recordarnos de la derivada de la función arco secante. Sea arco secante de un argumento o de un ángulo u, siendo u representando una función derivable en x, su derivada va a ser igual a u' o la derivada de u sobre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Entonces, esta es la derivada de la arco secante. Tenemos la derivada del argumento sobre el valor absoluto del argumento por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1. Entonces, esta sería la regla que primero vamos a aplicar para derivar esta función. Entonces, aplicando la regla, nos queda f' de x va a ser igual a la derivada del argumento sobre el valor absoluto del argumento, raíz de x cuadrado más 1, por la raíz cuadrada del argumento, raíz cuadrada de x cuadrado más 1 al cuadrado, menos 1. Y aquí ya nos queda expresada la regla de la arco secante. Ahora lo que nos hace falta hacer es únicamente derivar el argumento, sacar el valor absoluto
de esta raíz y simplificar en este caso la raíz cuadrada. Como podemos ver aquí, la raíz cuadrada con este cuadrado se cancela. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si nosotros llegamos a expresar la raíz cuadrada como una potencia, entonces nos quedaría como x cuadrado más un medio. Multiplicado por 2, 2 entre 2 nos da 1 y por esta razón decimos que la raíz cuadrada y el exponente se cancelan. Bien, pero antes de derivar esta raíz cuadrada lo que vamos a hacer es sobreescribirla. ¿Cómo la vamos a sobreescribir? Bueno, sabemos que la raíz cuadrada se puede expresar como exponente. Sería x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Que en este caso nos conviene más de esta manera sobreescribirla para que la derivada se nos haga un poco más sencilla. Bien, entonces lo que vamos a aplicar aquí es sobreescribir esto, sacar el valor absoluto y eliminar esta raíz, quedando de la siguiente manera. Entonces sobreescribimos esta raíz y nos queda x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio por el valor absoluto de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 es el mismo término. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí un signo. Entonces, si tuviéramos aquí en el caso que el argumento haya sido negativo, entonces se convierte en positivo. Pero en este caso, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. En el caso que haya sido negativo, entonces aquí nos saldría positivo. Y aquí simplificamos lo que es el radical y nos queda x cuadrado más 1 menos 1. Este más 1 con este menos 1 los podemos eliminar, ya que se están sumando y restando. Aquí se suma y aquí se resta. Y aquí lo que vamos a hacer es derivar ahora sí esta parte. Ya que ya lo expresamos como potencia, vamos a aplicar cuando tenemos la regla. Vamos a aplicar la regla de una potencia. Si tenemos u siendo una función, u elevado a la un número cualquiera, en este caso pongámosle un medio. Aquí porque estamos trabajando con un medio, pero esto es para generales. Para generales es lo mismo. Entonces lo que hacemos es bajar el exponente, sería un medio, por u. Al exponente le restamos 1, sería un medio menos 1. Y al argumento o a u le tenemos que sacar la derivada. Esta es la llamada regla de la cadena, en el cual nos sirve de utilidad en esta ocasión. Entonces, bajamos el exponente, al exponente le restamos 1 y derivamos el argumento o lo que está dentro de aquí. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar a continuación. Aquí lo hemos expresado como u una función y elevado a un número, pero esto puede ser, en general, puede decir u elevado a la a, siendo a un número. Pero en esta ocasión hemos expresado como un medio la regla, porque un medio es el exponente que nos proporciona en esta ocasión. Bien, aplicando la regla de la cadena nos queda un medio por x cuadrado más 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Y la derivada de x cuadrado más 1. La dejamos expresada. Es lo que vamos a derivar a continuación. Y aquí el más 1 con el menos 1 se nos eliminan y nos queda únicamente raíz de x cuadrado. Raíz de x cuadrado la podemos simplificar. El radical se cancela con el exponente y nos va a quedar únicamente x por la raíz de x cuadrado más 1. Aquí lo que vamos a derivar será x cuadrado más 1. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Porque aquí aplicamos la regla de la suma, en el cual la habíamos visto en el ejercicio anterior, pero lo vamos a volver a recordar. Si tenemos dos funciones, sea u, una función, y sea v, otra función, entonces la regla de la suma, aquí, la derivada, va a ser igual a u' más v'. O sea, que se aplica la distributiva a cada término de la suma. Entonces, la derivada aquí, la derivada de x cuadrado de 2x, la derivada de 1, siendo una constante, es 0.
Entonces, esto es lo que hemos dejado indicado y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. Aquí la derivada de x cuadrado 2x, derivada de 1, 0, no lo escribimos. Y aquí nos queda x por raíz de x cuadrado más 1. Aquí se recalca que como nos sale más sencillo el no dejar los exponentes negativos, entonces transformamos este menos un medio a un exponente positivo. Para ello tenemos que acordarnos de las leyes de los exponentes. Si tenemos, por ejemplo, x elevado a la menos 1, este es un ejemplo general. Entonces esto lo podemos sobreescribir como 1 sobre x. Esto es equivalente a escribir esto. Entonces, esto es lo que hemos aplicado aquí. Como aquí nos quedó x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, entonces queremos pasar el exponente positivo. Aplicamos esta ley de los exponentes y nos queda 1 sobre x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Bien. Y esto ahora lo que vamos a hacer es simplificarlo. Vamos a multiplicar, en este caso vamos a multiplicar el 2x por 1 y el 2 lo vamos a multiplicar por x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Pero este 1 medio nosotros sabemos que la podemos representar como raíz. Entonces esto lo podemos sobreescribir como la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, y aquí ya nos queda simplificada esta fracción de aquí. Y nos queda 2x por 2 raíz de x cuadrado más 1. Lo que hicimos fue el exponente que nos había quedado anteriormente, lo transformamos a raíz cuadrada. Entonces, simplificamos lo que fue la anterior expresión. Y aquí, como podemos ver, estos dos se cancelan porque se están multiplicando. Y únicamente nos quedaría x sobre raíz de x cuadrado más 1. Pero lo que queremos hacer es simplificar lo más mínimo posible. Aquí ya terminamos de derivar, únicamente vamos a simplificar. Entonces, a este término le vamos a agregar un 1 en el denominador. ¿Para qué? Para que podamos aplicar la regla de la oreja, porque esta es una fracción compleja. Entonces, para que podamos aplicar la regla de la oreja, le colocamos a este, que en este es un entero, le colocamos un 1 y así podemos multiplicar extremo por extremo y medio por medio, quedándonos x por 1 es x y x por raíz de x cuadrado más 1 por raíz de x cuadrado más 1 lo vamos a dejar indicado el producto. Bien, este sería la forma simplificada de esta fracción compleja, x por 1, x por raíz de x cuadrado más 1 por raíz de x cuadrado más 1. Como podemos ver, esta x con esta x se pueden cancelar porque se están multiplicando aquí. Esta aquí está multiplicando y están dividiendo aquí. Entonces la cancelamos y arriba nos va a quedar 1. Porque x entre x es 1. 1 sobre 1, pues el 1 no se escribe. Pero en este caso, como tenemos aquí sola la expresión, entonces solo vamos a dejar indicado aquí el 1. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de los radicales. Por ejemplo, si tenemos, recordemos si tenemos raíz de A multiplicado por raíz de B, entonces nosotros podemos sobreescribir esto como raíz de A por B. Raíz cuadrada de A por B. O sea que lo podemos dejar en un término solo radical. Si los índices de los radicandos son iguales. En este caso tenemos índice 2 en cada uno. Entonces, por lo tanto, podemos aplicar esta regla. Aplicándola nos queda, bueno, habíamos dicho que nos había quedado 1 aquí arriba, 1 sobre, y dejamos en un solo radical estos dos términos. X cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. X cuadrado más 1 por x cuadrado más 1 son 2 veces x cuadrado más 1. Entonces lo podemos expresar como exponente. Entonces nos queda la derivada 1 sobre raíz de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, porque aquí lo tenemos 2 veces. Entonces esto es equivalente a escribir esto. Y aquí, como podemos ver, el exponente cuadrado se cancela con el radical y nos queda
finalmente la respuesta simplificada 1 sobre x cuadrado más 1. Y esta sería la derivada de la función original. Bien, y hasta aquí hemos terminado estos dos ejercicios. Espero que hayan sido de utilidad.